Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 17 de abril del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. 3ª vez. 3. Bien, se aparece el Señor. Fíjese el escenario aquí. Estaban los discípulos, pero no estaban los 12. O los 11 que habían quedado, porque Judas ya no estaba. Había 7 discípulos. 7, número perfecto, número total, número completo. 7. ¿Qué estaban haciendo? Y a raíz de la invitación de Pedro, fueron a pescar. Era de noche. Bueno, y estaban ahí, cerca de la orilla, pescando. Pero no aparecía la pesca. Fíjese, era de noche. Usted asocie la noche generalmente a las tinieblas, a cuando el alma está en tinieblas, a cuando el discernimiento todavía no ha amanecido. Cuando diríamos de alguna manera no amaneció todavía la luz de la fe. Pero estaban pescando. No había fruto de esa pesca hecha de noche. Ya al amanecer estaban desalentados, claro está. Aparece alguien en la orilla. Estaban a unos 70 metros de la orilla más o menos. Aparece alguien y les pregunta: ¿tienen algo para comer? ¿Algo de pesca? No tenían nada, no habían pescado nada. Entonces el personaje que estaba ahí en la orilla, en tierra firme, les dice: tiren la red a la derecha, a la diestra. Bien. Ustedes ya seguramente su imaginación vuela hacia
el entendimiento, la interpretación de todos los signos que se van manifestando en este relato. Uno diría, el estilo es muy juánico. Sí, es muy juánico a la luz del Espíritu Santo que lo ilumina y que le abre el entendimiento, y entonces su relato intencionadamente nos está mostrando algo muy a propósito de la resurrección del Señor. El Señor había resucitado. Bueno, el discípulo que el Señor amaba, decimos, es Juan, ¿no es cierto? Y en él entendemos a todos aquellos discípulos cristianos, que de cualquier tiempo podemos identificarlo con cualquiera de ellos. Porque a todos nos ama el Señor. Y está centralizado en Juan, realmente, el amor de Cristo hacia el grupo. Que en este caso eran 7. Decimos la totalidad, el número perfecto, para significar aquellos que estaban ahí representando a la totalidad de los que saldrían a pescar, a los cuales el Señor haría no pescadores literales, sino pescadores de hombres. La pesca nuestra es en el mundo, hermanos. En el mundo, eso representa el mar, en este caso el mar de Galilea, el mar de Tiberíades, ¿no es cierto? Bueno, y de ahí tenemos que extraer aquellos que son pescados por la malla del cielo, por la red del Señor. ¿Y qué dice el discípulo que Juan amaba? Le dice a Pedro, es el Señor. ¿Y qué hace Pedro entonces? Por supuesto, inmediatamente pasa a la acción. Se lanza a las aguas, va hasta la orilla. Es el Señor. ¿Y qué encuentran ahí? Un fueguito, un pez asado y pan. Y la invitación de aquel que está a la orilla esperándolos, invitándolos. Vengan a comer. Te había preguntado, ¿tiene algo para comer? ¿Pescaron algo? Claro, ahora sí. Antes no habían pescado nada en toda la noche. Y ahora, una vez que el que estaba en la orilla, que era el Señor resucitado, por supuesto, les hizo la invitación, tiraron la red como Él les dijo, en el lugar donde tenían que hacerlo, a la luz de la fe. Y entonces la pesca es abundante. Tan abundante que casi rompe la red, no cabían en la red que tenían cuando le echaron al mar para recoger la pesca. Y bueno, entonces el Señor, la invitación, el Señor, aunque no decían nada a ellos, en principio no lo habían reconocido. Y acá nos hace una acotación San Juan, muy intencionada. No le decían nada, pero sabían que era el Señor. ¿Sabe por qué sabían que era el Señor? Porque el Señor les hace saber que está Él ahí. Y por eso las palabras del Señor, cada vez que emite una invitación a hacer algo, son seguidas y el resultado es siempre el fruto, la vida. Ahora, mire usted, ¿no? Vamos a seguir este relato. Esta es una de las apariciones del Señor. Al tercer día, claro está, el Señor resucitado. Era de noche durante el tiempo en el cual pescaban los discípulos. Había ausencia del Señor ahí. No estaba el Señor. Claro, estaban ellos en la noche del alma todavía. Era como María Magdalena, ¿recuerda? Llegó de noche y no discernía al Señor. Como todos aquellos, estaban en camino los de Maús y no lo reconocían. ¿Cuántas veces está el Señor invitándonos, diciéndonos algo y no lo reconocemos? Porque en ese momento estamos en tinieblas, estamos todavía en la noche. La noche no es el tiempo cronológico al cual se refiere puntualmente aquí el relato revelado. La noche es el estado del alma, del discernimiento, probablemente el estado de nuestra fe. La luz del día es la luz de la vida. El amanecer es el despertar a esa vida,
a esa luz que ilumina, esa luz que es Cristo en nosotros. Y ahí lo vemos y lo reconocemos. De las múltiples formas en las cuales se nos presenta, aparece. Y a veces no lo vemos, no lo reconocemos. Y porque estamos como con la mirada entenebrecida. Está velada la mirada, es como el velo de la carne que no nos permite ver a la luz de la luz del resucitado, la luz que viene a iluminarnos. Pero fíjese que cada vez que nos dice algo, ¿es para qué? Para que despertemos. Tiren la red a la diestra, a la derecha de la barca, sí. Y después aparece en tierra firme. Ya estamos ahí, en el terreno firme donde se puede caminar e iniciar el camino. El camino de seguimiento, aquel que pasa a ser reconocido. Pero tiene que aparecer la luz, es en el amanecer. En el amanecer María Magdalena reconoce a Jesús. En el amanecer. Y en nosotros tiene que haber un amanecer también. La fe, naturalmente, ¿usted cree en la palabra? ¿Usted cree que el Señor ha resucitado? Porque esa es la base, la piedra fundamental de la fe. Usted empieza entonces a creer, empieza a caminar. Y tiene que hacerlo en tierra firme, donde el Señor está, a la luz del amanecer de su alma, del amanecer de su visión, de su alma. Va quedando atrás la noche entonces. En la noche no hay pesca. En la noche todavía no es vida. En la noche estaba Judas cuando salió a traicionar a Jesús. En la noche vino Nicodemo a hablar con Jesús. En la noche, en su ignorancia, que le dijo el Señor a Nicodemo en aquella oportunidad. Como tú eres un israelita maestro y no entiendes. Claro, no entiende los asuntos del reino, de este reino diferente, de este reino eterno, de este reino de la vida. El reino está siempre ahí, apareció, ahí estaba justamente. Es el Señor, dijo el discípulo que el Señor amaba. Lo identificamos como Juan, claro está. Era uno de los 7 que estaba ahí, del número total, no 12, sino 7, no celestial, 12. Todavía no estaba en ellos, como diría uno, por ejemplo, la plenitud de la vida. Estaban empezando los 7. Estaba empezando ya la pesca. Y ya tenemos un anticipo de su resultado si a la luz de la orden de aquel que es el reino en nosotros, hacemos lo que nos dice, hacemos como Él nos dice. A la derecha, ahí está la pesca, ahí está el fruto, ahí tenemos para comer y para dar de comer a aquel que nos da de comer. La tercera vez que el Señor, nos dice San Juan acá, se muestra resucitado, aparece resucitado. ¿Lo conocen? Sí, pero mire de qué manera un tanto imperfecta, ¿no? Todavía tiene que decir algo el Señor. Todavía tenemos que hacer como Él nos dice, siempre tenemos que hacer como Él nos dice. Estaban pescando, eran pescadores, sí, de oficio, pero fíjese que no conseguían pescar nada, Nos había hecho pescadores de hombres el Señor. Y en este mundo tenemos que ser ese tipo de pesca. Pero a la luz de aquel que nos ilumina. En el día de la resurrección, en el día sin ocaso, en el día que nunca acaba. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en que el Señor se aparece en cada momento de nuestra vida cotidiana.
Creo firmemente que está presente en el Santísimo Sacramento del altar cuando los sacerdotes hacen la consagración. Pero también nos acompaña todos los días desde que despertamos hasta que dormimos, pero incluso dormidos también el Señor está con nosotros. Y así como Él estuvo en ese momento en la actividad cotidiana de los discípulos, de estos 7 discípulos, cuando ellos estaban pescando, en su actividad diaria. Así está en nosotros diariamente, en cada instante, en cada actividad que realizamos, con el objetivo del cual podría decir uno, de que tengamos esa confianza en Él, esa fe, que si es verdad que en la vida, cuando llevamos una vida tranquila, en paz, estamos muy bien, pero cuando esta vida es agitada, es problemática, por ejemplo en estos momentos de pandemia, entonces ahí tenemos que estar plenamente convencidos de que el Señor está ahí presente. Y esa convicción, esa fe, nos dará la paz y la alegría que solo el Señor puede dar. Efectivamente, Patricia, está el Señor. A veces lo que no estamos somos nosotros. Pero ¿sabe cuál es el recurso? El recurso que el mismo Señor nos enseñó. La oración. Pídale al Señor, Él lo escucha. Lo escucha porque está ahí, porque está cerca suyo, porque está pendiente de lo que usted hace y de lo que usted necesita. Solo quiere que usted se lo pida, que la confianza suya, fruto de una fe cierta, llegue a través de su palabra a sus oídos universales, totales, para que Él prestamente le dé a usted todo lo que usted precisa para que usted se sostenga, se mantenga firme en el camino que lo conduce al reino y su plenitud. Oración, hermanos. El Señor siempre está. Él nos dijo, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y lo está cumpliendo, como cumple todas las cosas. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de vida, tu espíritu de luz, tu espíritu de resurrección y vida. En tu nombre santo lo hacemos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.